Muy buenas para todos. Hoy vamos a desarrollar la unidad número 3 de nuestro contenido programático. En ella vamos a hablar de las necesidades humanas. Tenemos que saber que para su actividad económica, el hombre es impelido por sus necesidades, tratando de obtener cosas útiles que puedan satisfacer esas necesidades. Y ellas constituyen la propia esencia de la economía. Es decir, la necesidad es el punto de partida de toda ciencia económica. En la terminología económica, la palabra necesidad es tomada en una acepción más larga que en el lenguaje corriente. Tenemos así que en el sentido económico, la palabra necesidad es aquella que tiene por objeto establecer todo cuanto se desea. Por ejemplo, una persona puede tener el deseo de un diamante, otra puede tener el deseo de un cigarrillo caro, otra de una entrada para el teatro y otra para satisfacer una necesidad puede tener el deseo de obtener una garrafa de gas. Como la actividad económica de los hombres tiene por fin satisfacer necesidades, estas necesidades constituyen el motor central de todo el mecanismo económico. En conclusión, podemos decir que la necesidad es el punto de partida de toda ciencia económica. La necesidad es todo cuanto se desea, es el motor central del mecanismo económico y esas necesidades crecen con el propio desarrollo humano. Tenemos que hablar también de la clasificación de las necesidades. Una clasificación didáctica es la que tenemos acá en la diapositiva. Eh, las necesidades pueden ser primarias y secundarias, materiales e inmateriales, individuales y colectivas, de consumo y de producción, presentes y futuras. Pero aquí nos vamos a ocupar, en realidad la clasificación es mucho más amplia. Existe un sinnúmero de maneras de clasificar las necesidades económicas y si bien existen elementos comunes en los estados afectivos, también existen elementos que se diferencian de tales estados y que permiten al sujeto distinguirlos entre sí. Pero en el desarrollo de este tema vamos a ocuparnos de la clasificación de las necesidades que revisten particular importancia para la teoría económica. Tenemos así que se puede llamar necesidad o necesidad primaria a las necesidades básicas, a aquellas que hacen referencia a la vitalidad mínima de una persona. Es decir, se sintetizan en la posibilidad de existencia de ella. Por ejemplo, una necesidad primaria y básica sería la alimentación, el abrigo y la vivienda. Cuando hablamos de necesidades secundarias, nos estamos refiriendo a aquellas necesidades que estén o no estén, no marca la diferencia en la vida de una persona. Es decir, no son imprescindibles para poder sobrevivir. Por ejemplo, que yo tenga una televisión en mi casa o cable de TV o de repente fibra óptica de Wi-Fi, si bien es cierto, mejora mi calidad de vida, no es necesario como la necesidad básica o primaria que citamos anteriormente, que es la de alimentarme, vestirme, abrigarme.
Luego tenemos la clasificación atinente a las materiales e inmateriales. Hablamos de necesidades materiales cuando hacemos referencias a aquellas necesidades cuya satisfacción es obtenida mediante el uso de cosas. Y hablamos de necesidades inmateriales cuando nos referimos a aquellas cuya satisfacción es obtenida a través de diversos servicios, em, por ejemplo, actividades que los hombres se prestan unos a otros. No hablamos de cosas materiales acá, sino más bien de servicios. Luego tenemos otra clasificación y entre ellas están las individuales y las colectivas. Hablamos de necesidades individuales cuando nos referimos a aquellas experimentadas por cada individuo en su propio ser, como por ejemplo comer, vestir, divertirse, progresar y entre otras tantas que pueden hacerse referencia en este tema. Y hablamos de necesidades colectivas cuando nos referimos a aquellas que surgen por el hecho de que los hombres viven en grupos. Las necesidades colectivas pueden subdividirse también en necesidades familiares, como por ejemplo casa de familia, educación de los hijos, y también puede subdividirse en necesidades públicas o políticas, que son aquellas que aparecen en la sociedad humana, como en las políticas de gobierno, la administración pública, la salud pública, las rutas, los puentes, necesidades de contar con policía. Y también se subclasifica en necesidades sociales, que son aquellas que aparecen en las asociaciones voluntarias, en las industrias recreativas, en las actividades deportivas, entre otras. Tenemos también otra clasificación de las necesidades y son las que hacen referencia a las necesidades de consumo y las necesidades de producción. De consumo son las necesidades de aquellos bienes que satisfacen directamente la, la necesidad de una persona, como por ejemplo la comida, la habitación, la necesidad de instrucción, educación. Y hablamos de necesidades de producción cuando nos referimos a aquellos bienes sin los cuales no se puede producir o no se puede ampliar la producción nacional, como por ejemplo las materias primas, las máquinas, la formación profesional. Y una última clasificación al cual vamos a referirnos es la que hace referencia a las necesidades presentes y futuras. Las necesidades presentes son aquellas que ahora mismo, en el día de hoy, estamos necesitando para poder pasar al día de mañana, ¿verdad? Suele decirse, por ejemplo, que hay quienes viven como si el hoy se vaya a acabar, ¿verdad? Privándose de cosas para mañana. Entre la prodigalidad aturdida del improvisor y la mezquindad de lo prudente exagerado, de que todo se priva para que no le falte algo en la venidera existencia, se dice que las necesidades futuras dependen de la inteligencia y del carácter de cada individuo. Por ejemplo, una necesidad futura sería, por ejemplo, ahorrar para la educación de un hijo o de repente tener una caja de ahorro para alguna necesidad, qué sé yo, venidera,
alguna emergencia de salud o, o de repente para ahorrar para la vejez o cosas así. Bueno, ahora vamos a hablar de los bienes económicos, es otro punto de nuestro programa. El, Hablamos de bien económico cuando nos referimos a todo aquello que satisface una necesidad, ya sea material o inmaterial del ser humano. De modo general se puede decir que los bienes económicos comprenden las cosas y también los servicios útiles. Para que un bien adquiera la calidad de bien económico, deben existir tres condiciones. Primeramente, debe existir una necesidad humana, dado que si el hombre no necesita, eh, evidentemente no son necesarias. Las cosas y los servicios en el mundo de la economía no entran, por lo tanto no son bienes económicos si el hombre no siente necesidad de ellos. El juicio del sujeto sobre la necesidad que tiene de una cosa o de un servicio es lo que le confiere a estos la cualidad de bien económico. Otra segunda condición que debe revestir para que pueda ser considerado bien económico es la limitación o escasez del bien. Porque si de la cosa necesitada existe una cantidad infinita e ilimitada, entonces no es un bien económico, dado que no determina ninguna actividad económica en el sentido de obtenerla y de usarla. Y a esa clase de bienes que son útiles, más no económicos, se les da el nombre de bienes libres o gratuitos. Tenemos que saber también que los economistas designan con la palabra escasez o rareza a la característica de los bienes económicos. Y por último, para que pueda ser considerado bien económico, tiene que también revestir una tercera condición y es la disponibilidad del bien. Es decir, la cosa debe ser empleada en la satisfacción de las necesidades. Un objeto útil y valioso caído en el fondo del mar, por ejemplo, no es un bien económico. El bien debe estar a la venta, debe ser escaso y debe ser necesario. Vamos a hablar también de la clasificación de los bienes económicos. Esto no se tiene que confundir con la clasificación de las necesidades. La clasificación de los bienes económicos son estos que están acá en pantalla. Es una clasificación meramente didáctica. Bienes económicos materiales e inmateriales, de consumo y de producción. Bienes económicos duraderos y perecibles, elementales, complementarios y bienes económicos sustituibles y sucedáneos. Hablamos de bienes materiales cuando nos referimos a todas las cosas que se pueden medir, pesar y contar. Por el contrario, hablamos de bienes inmateriales cuando nos referimos a los servicios que los hombres prestan unos a otros con o sin auxilio de las cosas. Sin embargo, siempre a cambio de una remuneración. La siguiente clasificación es la que habla de consumo y de producción. Los bienes de consumo o bienes directos son las cosas y los servicios que satisfacen directamente una necesidad humana. Por ejemplo, la comida, la ropa, una sesión de cine.
Y hablamos de bienes de producción cuando hacemos referencia a los bienes indirectos. Por ejemplo, las cosas y los servicios que sirven para producir otros bienes económicos de consumo o de producción, como por ejemplo las materias primas, las herramientas, las maquinarias y otras. Hablamos seguidamente de los bienes duraderos y los bienes perecibles. Los bienes duraderos o bienes durables son los que pueden ser usados más de una vez, como por ejemplo la ropa, las maquinarias, las herramientas. Y los bienes no duraderos o no durables o no perecibles, perdón, o perecibles, o sea que sí pueden perecer, son los que pueden ser usados una sola vez, dado que son destruidos o se transforma con el uso o su empleo. Por ejemplo, el cigarrillo, la comida, las materias primas. Tenemos que hablar también de la clasificación de los bienes económicos elementales y complementarios. Son elementales los bienes económicos que pueden ser guardados y almacenados y útiles a nuestra subsistencia. Por ejemplo, un bien económico elemental puede ser el cereal, la carne, la leche, la sal. Y bien económico complementario son aquellos que pueden ser usados o empleados juntos, como por ejemplo la rueda y el automóvil. Eh, Uno no puede existir sin el otro. Y por último, y ya para culminar esta unidad, porque es bastante breve también, tenemos que hablar de la clasificación de los bienes económicos sustituibles y sucedáneos. Son bienes económicos sustituibles aquellos bienes de la misma calidad o de la misma cualidad o clase que pueden perfectamente sin inconvenientes ser usados uno por el otro. Por ejemplo, las diversas marcas de gasolina, el aceite de motor, y hablamos de bienes sucedáneos cuando nos referimos a aquellos que, siendo de clase inferior, pueden sustituir otro bien de cualidad superior, como por ejemplo la margarina puede perfectamente sustituirle a la manteca en ciertos casos. El aceite de maíz también puede sustituir al aceite de oliva. Bueno, hasta aquí la unidad número 3.